Hola, soy Jordi Martínez. Hoy vengo a hablaros de esto de aquí. Vamos a descubrir esto de aquí. ¿Qué es esto? Pues ahora os lo cuento. Desde hace un tiempo para acá, donde tengo mi home studio en mi casa, pues he tenido que salir de allí y venirme aquí a una habitación donde no tengo nada tratado de forma acústica y lo único que he podido hacer es coger mis monitores, mi interface, mi ordenador, me he instalado aquí y a la que intento mezclar algo, pues claro, empiezas a escuchar cosas que dices, hostia, esto no va porque estoy escuchando estas frecuencias y me faltan estas otras y esto no está sonando como debería. Paralelamente a toda esta movida que he tenido, la gente de ICA Multimedia me contactan y, y me dicen, oye, que tenemos un aparato, ¿qué tal? Y empezamos a hablar de esto de aquí. Y cuál sorpresa la mía cuando veo que es justamente lo que yo necesito en este momento. Así es que ellos me piden mi opinión y yo, francamente, os la voy a dar a vosotros y a ellos mismos porque me parece una solución flipante. Este aparato lo que hace, un poco resumido, es analizar las frecuencias mediante un micro que lleva el propio aparato. Lo colocaremos, hace unas mediciones y en referencia a esas mediciones plancha una ecualización que compensa las frecuencias que le faltan a los monitores por la situación donde están colocados, compensa unas, resta otras, suma unas, resta otras, quería decir, las compensa, vaya, y bueno, me parece algo de ciencia ficción, si os digo la verdad. Así es que vamos a ponerlo a prueba. Pues aquí tenemos un paquete que contiene el Advanced Room Correction System, el ARC Studio de ICA Multimedia. Aquí vemos un poco las configuraciones, un poco el orden, todo muy claro, registrar el producto, calibrar, ¿no?, el aparato, que esto es lo que haremos acto siguiente, las conexiones, cómo funcionan, etcétera. Y aquí está este maravilloso aparato que esperemos que cumpla con su cometido. Vamos allá. Estos alimentadores están súper bien. Esto de que cada país puedes colocar según la conveniencia. Está súper chulo. Ok. El medidor, la pinza y un cable. Bueno, amigos, pues ahora ya lo tengo todo instalado, todo conectado y llega la hora de hacer las mediciones. ¿Cómo hago esto? Bueno, primero de todo, mediante un código QR que me viene incluido en la caja del ARC Studio, me he descargado el ICA Product Manager. Desde ahí he podido instalar el programa para el ARC Studio. Y a partir de ahí, algo tan sencillo como seguir las instrucciones. No he mirado mucho más de manual, si os digo la verdad. He tirado un poco para ver cómo de intuitivo es y la verdad es que es súper fácil. ¿Vale? Entonces ahora me pongo aquí en la pantalla para que lo veáis y vamos a ver lo que nos va saliendo. Vale. Nos dice que bienvenidos, muy bien. Seguimos. El tipo de micro es el que me viene incluido en el propio paquete. Aquí me viene la configuración de audio. Le doy la entrada de mi interface. Aquí un poco pruebo. Vale. Siguiente paso nos dice, nos muestra, vaya, las diferentes opciones de estudio que tenemos. Vale, en este caso
Yo me voy aquí al estudio monitor spot. Lo siguiente, aquí ya nos habla de la posición del micro para hacer las mediciones. La posición del micro debe ser a nivel de la oreja. Entonces yo lo coloco así y ahora, ok, seguimos para adelante. Voy a hacer unas pruebas. El micro es de condensador, tenerlo en cuenta porque vais a tener que activar el Phantom en vuestro interface de audio. Ok, ahora me dice que el nivel de volumen de previo es óptimo. Vale. Seguimos para adelante. Y ahora nos viene a decir que tenemos dos posibilidades. La opción sencilla, que analiza 7 puntos y básquet estrellas, o la opción avanzada, el modo avanzado, que el análisis viene hecho por 21 puntos. Le vamos a decir que 21 puntos porque nos interesa que sea lo más fiable posible. Estos 21 puntos son 3 veces 7. ¿Qué quiere decir? Son 7 mediciones por 3 alturas diferentes. Una altura a nivel del oído, otra altura 15 centímetros por encima del oído y otra por debajo de esos 15 centímetros de la altura del oído. Los mismos 7 puntos. Nos dice que sobre todo que mantengamos en off esto que veis aquí, ¿vale? La corrección, porque claro, todavía no lo hemos hecho, por tanto, que lo tengamos apagado. Y empezamos con las mediciones, posicionando el micro allí donde nos dice. Esto sería la duración de la primera medición. Esto por los 7 puntos que estáis viendo. Y luego nos hace hacer la segunda capa y la tercera capa. En los mismos puntos, pero en diferente altura. Vale, esto ahora lo pongo en cámara rápida para hacer un vídeo más corto, ¿vale? Pero es cuestión de ir moviendo el pie de micro en las diferentes posiciones que nos salen aquí indicadas. Es rápido, es bastante rápido. Se tardarán unos 10-15 minutos en total. Bueno, amigos, ahora, acto seguido, lo que hacemos es abrir en la RC4 y lo que nos aparece es esto que veis aquí. ¿Vale? En un principio viene esta rectificación, subiendo ligeramente la frecuencia de graves y bajando un poquito la frecuencia de medios agudos. ¿Vale? Esto nos lo hace para hacer una escucha más agradable. Si fuera el caso de que vamos a escuchar música, pues esto sería una posibilidad de dejar el monitor bastante neutro, digamos en una tesitura más IFI que no de monitor. ¿Vale? Vale, pues nos movemos aquí a las medidas que hemos tomado, ya nos aparecen aquí, guardado como Martínez, y aquí pues me aparece la rectificación. Siguiendo la pauta esta que nos había marcado antes, de mantener altos los graves, medios graves y reduciendo un poco lo que serían medios agudos y agudos, esto es lo que nos viene en el target por defecto. Él toma las medidas. En la línea verde veis las medidas que tenía y en la línea naranja ocre veis la corrección que nos ha hecho. Pero si ahora me voy al target, que lo tengo, como os decía, con esta onda blanca de aquí, y le digo plano, porque lo que me interesa es una escucha lo más plana posible para estar seguro de que no se me están enmascarando ciertas frecuencias por la corrección que haya podido hacer o por el propio monitor. Yo lo pongo ahora en flat, plano, y fijaos que automáticamente me corrige a este nivel todas las medidas que había tomado. Esto es fantástico, esto es maravilloso,
porque nos da una respuesta súper fiable. Bueno, una función que tiene que hacer, ¿verdad? Que es en el entorno donde está, darnos la lectura de frecuencia lo más plana posible. Aparte de esto, en el target también puedo customizarlo. Si yo digo, bueno, pues vale, esto sí, pero a mi oído hay tal frecuencia, tal otra, que esto no me está sirviendo. No necesito, no hay problema. Me voy al edit y a partir de aquí puedo modificar cualquier frecuencia. Como podéis ver, me paseo por aquí, atenuar, aumentar, lo que quiera, ¿vale? Cuando lo tengo hecho, me gusta lo que he hecho, sí, guay, story. Y esto se está sincronizando. Y ya lo tengo guardado, ¿vale? Muy bien. Entonces, reset ahora porque no era mi intención. Lo dejo en flat. No, lo voy a dejar en default para que veamos más cosas. Y aquí, por ejemplo, bueno, esto, si lo queremos una escucha un poco más brillante, warm, un poco más cálida, no tan agudita. Contour. Living room, dependiendo del sitio donde estemos. Bueno, yo lo voy a dejar en default, ¿vale? Para que podamos hacernos una idea más básica de todo, ¿no? Prefiero hacerlo así. Vale. Ahora me voy otra vez al play y aquí, una vez estoy en el play, me aparecen las otras opciones que tengo. Esta ya la hemos visto y ahora me voy al Virtual Monitoring. ¿Qué es esto? Pues puedo escoger entre diferentes tipos de monitor, sin tener que desenchufar, sin tener que tener otra escucha diferente. Una cosa tan simple y a la vez hoy en día tan útil como es decir, voy a smartphone y aquí me sale una actualización como estaría sonando si lo escuchara desde el móvil. Cosa muy interesante para no tener que hacer volcados al móvil, escucharlo desde el móvil. No, desde aquí mismo colocamos este filtro y nos queda como si estuviéramos escuchándolo desde el móvil. Evidentemente nos hace la recortada esta tan bestia que veis de graves y nos deja aquí los medios agudos un poco para hacernos una idea. Y si hay que hacer alguna rectificación en la mezcla, pues poderla hacer, insisto, sin desenchufar nada. O sea, haciendo solo esto, un clic de esto. Esto me parece una cosa muy brillante, la verdad. Aparte de esto, pues evidentemente no lo quiero escuchar como se escucharía en un equipo de hi-fi. También. Lo quiero escuchar como se escucharía en una tele. Pues también. O en un altavoz de estos portátiles. Ahí tenemos. Evidentemente es una referencia, pero es que nos permite hacerlo todo desde el mismo dispositivo y desde el mismo software, sin mover nada, sin tocar nada, a un clic. A mí me ha dejado flipado. Muy flipado todo esto. En un mundo tan rápido, donde la tecnología va tan deprisa, es ciertamente algo muy placentero encontrar productos como este Arc Studio de IK Multimedia. ¿Por qué? Pues porque sin haber visto ningún manual, sin haber mirado nada, me ha sido muy fácil instalarlo y empezar a trabajar con él. Y es súper intuitivo. Para mí es algo muy importante en un producto. Que no nos dé muchos quebraderos de cabeza, buscar muchas fórmulas que están escondidas dentro del manual, opciones, cosas que... No. Vamos muy deprisa, todos tenemos mucha prisa por todo, por tanto, las cosas tienen que ser fáciles, intuitivas, rápidas y claras.
Es el caso del Arc Studio de IK Multimedia. Así que felicidades de todo corazón por un producto que me parece maravilloso y que humildemente os recomiendo al 100%. Soy Jordi Martínez. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros. Si hay algún comentario, si hay algo que no ha quedado claro, por favor, no dejéis de comentarlo también e intentaré poner luz sobre cualquier duda que me planteéis. Gracias. Hasta pronto.